Hola, buenas tardes, los saludo con gusto, esperando que estén bien. No puedo estar presencialmente, virtualmente con ustedes en tiempo real. Tengo una reunión que me lo va a impedir, pero dejo la clase grabada esperando pues pueda ayudarles y también pues descubriendo si hay alguna pregunta o duda, las vayamos conservando para que nosotros lo podamos ir considerando. Voy a permitir pantalla para ir retomando donde nos quedamos la vez pasada. Estamos acá en nuestra sesión número 2. En esta sesión número 2 estamos hablando de cuáles son los principios para la reflexión sobre el misterio trinitario. De eso es lo que estamos hablando. Ya nosotros vimos en la clase anterior el tipo de conocimiento que se usa en la teología. Voy a hacer un recorrido rápido para esto. Podemos decir que para poder estudiar a Dios en la teología, pues necesitamos el conocimiento de fe y el conocimiento natural. Ya lo hablábamos un poquito. Ese conocimiento de fe es la revelación que Dios nos da, pero revelación que hay que aceptar, que hay que sentir. Y también decíamos cómo se tiene que recurrir al conocimiento natural, a lo que naturalmente con nuestras fuerzas nosotros podemos ir haciendo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en primer espacio, en primer lugar, para poder decir que vamos a conocer en la teología. Después de esto empezamos a ver los principios metodológicos, bajo qué principios nosotros vamos a guiarnos en el conocimiento. Aquí vimos estos tres principios, los enunciamos solamente. Hay una correspondencia entre el Dios revelado y la realidad de Dios en sí. Luego el orden o jerarquía de las verdades y el nexo entre los misterios y la analogía de la fe. Fue un poquito lo que ese día vimos mencionado. Nos profundizamos en este primer principio. El Dios revelado es el Dios verdadero, es decir, hay una identidad entre ambos. Y explicamos ahora sí un poquito de esto. Es recibir, recoger la realidad de Dios como nos la da Cristo. Y entonces esto nos hace pensar que lo que Cristo nos ha mencionado acerca de Dios es precisamente lo que Dios es. Ahora, no vamos a poder captarlo todo por nuestra limitación humana, pero al final y al cabo Cristo se muestra como ese revelador del Padre. Por eso Cristo merece que le creamos a Él y que creamos en lo que Él nos dice. Y de aquí se necesita pues la humildad. Esa humildad para saber que Dios nos rebasa totalmente y que definitivamente nosotros acá no vamos a poder abarcar totalmente de todo lo que se dice. Vimos ahí esas afirmaciones que se iban haciendo en torno a los santos, cómo nosotros debemos admitir eso. No podemos recluir a Dios en nuestros límites, porque eso sería pues dejar a Dios mucho más pequeño. Vimos el testimonio de los padres de la iglesia en torno a esto, ¿no? San Hilario de Poitiers presenta esa divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, y si Cristo y el Espíritu Santo no son el único Dios verdadero revelado en el tiempo a nosotros, toda la obra de mediación de Cristo no tiene razón de ser. Y bueno, aquí me detengo solamente para recordar dos grandes detalles que vimos. Por un lado vimos las procesiones de la Santísima Trinidad en el lenguaje de San Agustín. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y luego las misiones, ¿qué consiste? El envío. Entonces, el Hijo es enviado por el Padre en la encarnación y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo para darle fortaleza a la iglesia y santificar a los hombres. Y también veíamos este elemento de la Trinidad inmanente y la Trinidad económica, la Trinidad por dentro y la Trinidad por fuera, su ser y su quehacer, ad intra y ad extra. Esto es entonces lo que nosotros empezamos a ver en ese día de la clase. Esta Trinidad económica es la Trinidad inmanente. Lo que hay dentro de Dios es lo mismo que se ve de fuera, aunque de fuera no podemos ver todo. Esto es lo que corresponde a este principio de identidad. El Dios revelado es el Dios verdadero. Fue lo que vimos la clase anterior. Vamos a pasar al segundo principio. Me regreso acá para visualizarlos, esos principios que tenemos nosotros. Y vamos a pasar hoy al segundo principio. El segundo principio obedece a esto de la jerarquía, el orden o la jerarquía de verdades. Vamos a ver esto y después este nexo de misterios y analogía de la fe. Bueno,
Pues avancemos entonces con nuestro segundo principio, el de la jerarquía de las verdades. El segundo principio es el principio de la jerarquía de las verdades. Decimos lo siguiente: la revelación acogida con fe no permite que la reflexión elabore libremente datos, sino que impone un orden y una secuencia. ¿Qué significa esto? Que el hombre acepta lo que le es dado, porque de lo contrario estaríamos alterando la fe. Les pongo el ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Si te cuentan un chisme, si tú ese chisme que recibiste lo transmites tal cual lo recibiste, estás respetando ese chisme, porque no le estás poniendo ni le estás quitando. Pero si resulta que te encanta ponerle crema a los tacos, le echo otra crema a los tacos, y si me lo dicen así, yo le agrego, ahí ya no estoy respetando la naturaleza de ese chisme, porque ya le estoy alterando. Así nosotros, en cualquier ciencia, cuando se nos dé el objeto de estudio, no se debe de alterar. Se tiene que respetar para que realmente yo diga, voy a estudiar esto que se me está presentando. Esto nos sucede en la revelación. Nuestro Señor nos da la revelación y al darnos la revelación, nosotros la tenemos que aceptar. No la debo yo de alterar. No debo hacer esa reflexión para elaborar otros datos, porque estaría yo como inventando cosas. Y entonces ya no sería lo que Dios me dio, sino lo que yo hice. Fíjense cuántas veces esto de veras nos pasa y nos sucede tantísimo. Resulta que en algún momento, bajo alguna situación, bajo alguna circunstancia, nos vamos haciendo ideas de Dios que no corresponden a la revelación. Entonces son mis reflexiones que yo estoy haciendo, pero no son reflexiones adecuadas. Porque entonces yo estoy reflexionando que a lo mejor Dios me va a castigar porque me porté mal, porque hice un juramento, Padre, hice un juramento ante Dios y no lo cumplí. Seguro Dios la va a tomar contra mí porque eso es muy grave. Y bueno, sí es un pecado, pero reflexionar al punto de pensar que Dios se la va a cobrar, que Dios va a ser para mí una especie de vengador, caray, le doy en la torre a Dios. Y entonces ya no acepté la revelación, sino que yo ya le eché crema a ese taco y ahí me voy a dar cuenta que eso no es Dios. Entonces la auténtica revelación nos exige respetar lo que Cristo nos dice. Y por eso tenemos que conocer lo que Cristo nos dice. Y esto no es la fe, ¿eh? En cualquier ciencia se tiene que respetar el objeto de estudio. Así entonces, esto nos muestra una jerarquía. Hay un orden inalterable del contenido revelado. Nosotros tenemos que respetar esa jerarquía. Pues ahora sí, si voy a estudiar la jerarquía, el estudio, perdón, entonces en la jerarquía, en la parte más alta, está la revelación. No puedo yo alterarla, puedo tener otras verdades. Es que mi abuelita me dijo que, bueno, ¿qué te dijo tu abuelita? Pero eso no es la revelación. O sea, ¿qué es realmente lo que dice la Sagrada Escritura? Por eso, cualquier imagen, cualquier concepto, cualquier razonamiento que hagamos de Dios, tiene que ir de acuerdo a lo que Cristo nos dice. Porque si nosotros empezamos a elaborar ese tipo de pensamiento, razonamiento, hacemos conceptos o nos hacemos una imagen de Dios que no corresponde a lo que Cristo nos dice, caray, eso definitivamente va a romper con la revelación. Esto se refiere básicamente a la jerarquía de las verdades, ¿no? Darle su lugar a la revelación como aquello que Cristo nos da. Este orden de verdades reveladas no es temporal, no implica un antes y un después, no es de operación, no implica causa-efecto. Entonces, ¿qué es? Bueno, es un orden jerárquico que se debe aceptar tal como es. ¿Por qué está en ese orden, padre? No lo sé. Si alguien me dice, bueno, vamos a estudiar este objeto, bueno, ahí está, este objeto es un lápiz. Oiga, padre, pero ¿por qué hicieron el lápiz así? ¿Por qué no hicieron lápices que fueran cuadrados y más grandotes o que no tuvieran goma, que tuvieran otra cosa? ¿Por qué los lápices originales son así? No sé, no lo sé. Quien lo inventó, pues así lo hizo. Y a mí lo que me toca es ponerme a estudiar. Voy a estudiar este objeto, de qué está hecho, cuál es su consistencia, cuáles son sus características,
¿Para qué me sirve? ¿Cuál es su utilidad? Entonces, voy a utilizar mi conocimiento para estudiar este objeto, pero tengo que respetar al objeto. Si yo altero el objeto, estaría alterando mi objeto de estudio, ya no podía obtener la verdad de ese objeto. Eso nos cuesta a veces con Dios. Es que ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no interviene? Hay tanta maldad en el mundo, ¿por qué Dios? Y entonces yo tengo que respetar a mi objeto, en este caso que es Dios. Yo tengo que ver por qué Dios es así, por qué Dios actúa de esa manera, a partir de lo que Cristo me revela. Y es donde arribo el conocimiento de la libertad que Dios me ha dado. Entonces, es parte de lo que a veces nos cuesta, pero es ese orden de verdades reveladas, así es Dios, ¿no? Es un orden superior, misterioso, y para que nuestra mente lo pueda captar, pues necesitamos la fe. No hay de otra. Necesito creer, aunque no me guste, aunque no me agrade. A lo mejor este lápiz no me agrada. Yo quisiera que el lápiz fuera verde o que tuviera colores, no sé qué, y bueno, pues a lo mejor hace otro lápiz, ¿no? Pero ya no sé el original. Y a veces nos pasa así. Nos hacemos un Dios a nuestra medida, a mi gusto. Y entonces al rato ya no es Dios como tal, ya fue el Dios que yo me elaboré con mi pensamiento. Y ese no corresponde a la realidad. Así entonces, lo que estamos acá tratando de salvaguardar es la verdad inmutable, que no cambia, que no muda, esa verdad inmutable que Cristo nos ha hecho accesible, es decir, la revelación. Ese es el segundo principio. Si nosotros queremos hacer la teología, queremos conocer a Dios, aquí es ese segundo principio. Tengo que respetar el objeto que voy a estudiar. Y vamos ahora con el tercer principio. Tiene que haber un nexo, tiene que haber una conexión entre los misterios, entre las verdades o analogías de la fe. Pongo un ejemplo aquí de principio. En algunos momentos se ha oído hablar esto del Evangelio apócrifo de Santo Tomás. Y entonces yo no sé si recuerden cómo en alguna película de esas que salían en la tele en épocas de Navidad, en épocas de Semana Santa, hay un evangelio donde sale el niño Jesús y agarra al lodito en sus manitas y hace una palomita y le da vida, ¿no? Le sopla y la palomita vuela. Ese es uno de los evangelios apócrifos, de ahí se saca este dato. Y es parte, bueno, que lo que uno puede decir, bueno, así fue Dios Padre, de acuerdo a lo que dice la Biblia, tomó el barro, hizo al hombre, hizo a la mujer, les dio el aliento de vida, porque Cristo no, ¿verdad? Si es Dios. Pero más adelante en ese evangelio se nos narra que Cristo, el niño Jesús, jugando con los amiguitos, mata a uno de ellos. Y después, porque es poderoso, le devuelve la vida. Ahí tenemos dos acontecimientos, ¿no? Ese Dios todopoderoso que se manifiesta en Cristo, que es creador, y ese Dios todopoderoso que mata, que aniquila. Entonces, ya no hay una conexión, ya no hay un clic, ¿verdad? ¿Cómo voy a explicar un Dios tan bueno, que ama, que da vida, con un Dios que mata? Aunque después se vuelva la vida, ¿no? Pero eso ya es contra la naturaleza de Dios, es contra natura, porque matar es malo. Y entonces estaré diciendo que Dios está haciendo algo malo. ¿Pondré yo en duda la misma divinidad de Cristo o la esencia de Dios? Por eso ese evangelio no se incluyó en los evangelios de la Escritura, porque tiene estos defectos. No hay una conexión entre esas verdades de la fe. Vamos a ver un poquito ya con este ejemplo a qué nos referimos. Decimos lo siguiente: si queremos respetar la revelación en su integridad, debemos considerar cada una de las verdades en conexión con las demás, con la posibilidad de pasar de una a otra gracias a la iluminación, a la luz de la fe, que una verdad aporta a otra verdad. Entonces, las verdades, lo que se habla de Dios en la Escritura, tiene que ir de la mano, tiene que irnos ayudando. Si hay algo que contradice, pues ya no estaríamos del todo bien. Se tiene que ir haciendo como un tejido, como una conexión para que eso sea hermoso. Así nosotros vemos la revelación de Dios al hombre es un conjunto de verdades y verdades que tenemos que respetar. No le voy a echar crema a los tacos. Eso es lo que dice de Cristo, eso es lo que dice de Dios. Entonces, respeto esas verdades. Entre esas verdades tiene que haber una conexión lógica.
Tiene que haber esa conexión lógica que es fundamental para comprender el mensaje. Se pasa de una a otra por esa iluminación, es lo que estamos diciendo. Se van iluminando, se van ayudando. Pongo aquí un ejemplo. Cuando va Jesús y está con la gente y le dicen, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos que te están buscando, ¿no? Y una mujer le dice, dichosa la mujer que te llevó en su seno, que te amamantó. Y Jesús le dice, más dichosa la mujer, más dichosos aquellos que escuchan la palabra. Y entonces, en algún momento, si me agarra mal parado, voy a decir, híjola, como que Cristo está despreciando a su mamá. Pero para nada. Por supuesto que no. ¿Quién como Nuestra Señora, como María, para escuchar la palabra de Dios? Tanto escucha la palabra de Dios con tanta profundidad que decide ser la madre de Cristo, porque escucha la voluntad del Padre y la lleva a cabo. Entonces, vemos cómo se van conectando las verdades y se van iluminando unas a otras. No es desprecio para nada de María esa expresión, al contrario, la ensalza. ¿Quién como ella, que fue la escuchadora, digamos? Y porque escuchó, fue que fue madre de Cristo, ¿no? Entonces, el sentido y la conexión que va a haber se va a buscar dentro de la revelación, no fuera de ella. No puedo salirme aquí de la Sagrada Escritura y buscar en un libro de no sé qué cosa para comprender esto. Y ese nexo, esa vinculación es lo que vamos a llamar la analogía de la fe. Bajo estas analogías, bajo estas comparaciones, es como nosotros vamos a ir teniendo esta comprensión. Damos un pasito más, ¿sí? Acerca de esto de la analogía de la fe. Se refiere, ¿qué es la analogía de la fe? La analogía fidei. Se refiere al modo como se iluminan recíprocamente los misterios de la fe, que tienen una conexión entre sí, con ese fundamento único que es Cristo y que es nuestra salvación. Entonces, esto es la analogía de la fe, esa conexión que se va a ir haciendo entre lo que se nos va revelando. Este nexo se capta del mismo modo como captamos las comparaciones de analogía, según el significado de proporción. Cuando hacemos una analogía de algo es para ayudarnos a comprender, pues así se va dando esto. Vamos a ver esto, miren. Para los santos padres hay una coherencia, hay una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pongo un ejemplo de cómo se va dando esta analogía de la fe, cómo se van conectando esas verdades. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, se nos habla del Cordero Pascual. Cuando el pueblo judío va a salir de Egipto, entonces se pide que se haga esa cena de Pascua con ese cordero. Esta verdad de fe se va a conectar con el Nuevo Testamento, con los evangelios, cuando se nos muestra a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por estas analogías, por estas comparaciones, hay una conexión y se ilumina mutuamente. Este Cordero nos recuerda, el Cordero del Antiguo Testamento, esa cena de Pascua, esa cena de libertad. Nosotros comprendemos que la libertad profunda del Cordero de Dios es quitar el pecado del mundo. Así lo presenta Juan el Bautista. Por eso es la última cena. Cuando el pueblo judío va a cruzar el Mar Rojo, va a obtener esa libertad, pasa de la esclavitud a la libertad, a la tierra prometida. Esto se ilumina, se conecta con el bautismo. El bautismo para nosotros es esa oportunidad y esa ocasión de pasar de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Y las aguas del Mar Rojo que atraviesa el pueblo simbolizan ya las aguas del bautismo. Entonces hay esta conexión, hay esta analogía ahí en este sentido. San Anselmo y otros autores, siguiendo a San Agustín, dicen, ¿no?, que hay una correspondencia entre el conocimiento divino y el conocimiento humano en el interior de la fe. Es decir, viene aquí esta frase de las que son célebres de este hombre en razón de comprender lo que nosotros tenemos por la fe. Creo para entender. Credo ut intelligiam. Si hay una correspondencia entre el conocimiento divino, lo que Dios me da a conocer, y el conocimiento humano, es decir, yo puedo conocer las cosas de Dios porque así son reveladas, y hay una conexión entre lo humano y lo divino, nosotros tenemos la necesidad de la fe
para entender lo que Dios nos está diciendo, para comprender, para iluminar nuestra razón. Así entonces es posible hallar explicaciones accesibles para presentar los misterios revelados de la fe, pues Dios se revela sirviéndose del mundo, interviniendo en el mundo. Pongámonos a pensar en esta situación. Cuando resulta que entonces tenemos la palabra de Dios, al hablar de la palabra de Dios, hablamos de la palabra divina. Esta palabra de Dios, la palabra de Dios, imagínense cómo la voy a entender. Él es Dios, yo no soy Dios. Es como si yo en algún momento, en alguna ocasión, voy a China y no sé hablar el lenguaje del mandarín. ¿Cómo voy a comprender lo que me dicen? Imaginemos en esta analogía lo que pasa con Dios. ¿Cómo voy a entender el idioma de Dios? Dios me supera totalmente. Pongo otro ejemplo, imagínense que lleguen los marcianos, ¿no? Que llegue algún extraterrestre y que nos hable. ¿Y con qué palabras? Pues no sé, no le entiendo. ¿Cómo entender, no? Y es acá cuando viene ese milagro que corresponde a Dios. Dios se encarna y entonces con palabras humanas nos habla. La palabra de Dios se encarna, podemos decir. Esta palabra de Dios se hace humana, sí, en Cristo. Especialmente es cuando llega ese culmen. En Cristo viene esa revelación. Pero démonos cuenta cómo Dios, su palabra divina, lo que es Dios, lo revela bajo los términos humanos. Dios se abaja. Esa adecuación de la palabra divina, ese abajamiento es desde el principio, cuando Dios empieza a mostrar, cuando Dios empieza a revelar lo que es. Este principio de analogía, nosotros lo aplicamos en Dios, habíamos visto la clase anterior, con afirmación, con negación o con eminencia. Es que Dios es bueno, sí, lo afirmo. Entonces Dios no es malo, no puedo aceptar la maldad en Dios. Aplico esto en eminencia, Dios no solo es bueno, es el más bueno de todo lo que existe, de todo ser que existe, Él es el más bueno. Esta es la parte donde se aplica con eminencia y así nos permite ir conociendo a Dios. Ahora, en el Concilio Vaticano I se habla de este nexo, de los misterios. Dice, el nexo de los misterios es el acuerdo de los misterios entre sí con el fin último de la criatura. El fin último de la criatura. Y así entonces, pues la intención de que haya esa conexión de estos misterios es en razón de nosotros, es en razón de la criatura, para que nosotros en verdad podamos comprender entonces lo que Dios nos está queriendo decir. Los diversos misterios de la salvación revelados en conexión entre sí y con el fundamento de la fe, dice el Concilio Vaticano I, se iluminan recíproca y progresivamente. Siempre se va a ir dando, se va a ir iluminando, y esto es lo que nosotros debemos pues acá de ir considerando. Ahora, vamos haciendo esta conclusión. Toda teología procede a la luz de estos principios. Principios deducidos de la naturaleza misma del misterio de Dios. Es un modo de razonar fundado sobre la unidad de Dios, no lo puedo separar, no lo puedo cambiar. Y así la trascendencia de Dios no es negada, no es disminuida tras la revelación de la Trinidad. Al contrario, toda la teología va a proceder de este misterio de la unidad de Dios. Esto pues es un poco entonces de lo que nosotros hoy podemos decir a este respecto. ¿Cuáles son? Voy a hacer el resumen, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios para la reflexión teológica sobre el misterio trinitario? Entonces, lo primero que nosotros afirmamos es cómo es ese conocimiento en la teología. Requiere la parte humana, requiere la parte divina. Esto es fundamental. Después, sin olvidar esto, cómo lo de Dios se muestra en categorías humanas, vimos estos tres principios. Lo que decimos del Dios revelado y la realidad de Dios en sí, lo de adentro y lo de afuera. Esta cuestión de la jerarquía de las verdades, no puedo alterar lo que me es dado. Y esta conexión, este nexo que hay entre los misterios que tenemos. A partir de esto, entonces, nosotros es como podemos comprender estos misterios acerca de Dios. Con eso estaremos terminando
la segunda sesión, para que lo vayamos a ir considerando. Nos queda un poquito de tiempo, voy a ir arrancando con la tercera sesión para que aprovechemos este tiempito que aquí nos está quedando y entonces lo podamos ir también acá aprovechando. Aquí les recuerdo, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, por favor apúntenmela para que la podamos checar. Voy entonces a hacer compartir. Permíteme mientras hacemos esto. Ok. Y a ver si puedo hacer el cambio. Me está pidiendo un cambio aquí. Ok. Vamos a compartirlo acá desde el iPad porque puedo escribir un poquito más para algunas situaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta sesión tercera, la creación y la relación entre el creador y las criaturas. Al hablar de la creación, estamos hablando del primer momento en que podemos decir nosotros se muestra Dios. Dios cuando sale de sí mismo está saliendo desde su propio ser y se va a dar y se va a entregar. Y esto es lo fundamental, su primera gran obra, podemos decirlo así nosotros. Vamos a irnos moviendo entonces en estos términos, ¿no? La creación, el acto divino de crear. Aquí el punto de partida, y que es fundamental que nosotros jamás lo olvidemos, es esta realidad. Yo tengo que reconocer a Dios como mi creador. Y yo tengo que aceptar con mucha humildad que soy criatura. Cuando se pierde de vista esto, cuando yo me quiero poner en el lugar de Dios, trueno, y trueno todo, porque me quiero sentir como Diosito. Y esto pues jamás va a suceder. Este es para nosotros nuestro presupuesto, ¿sí? Bueno, vamos ahora entonces a pasar a este elemento. Vamos a ver cómo se va a ir dando acá. Lo primero que tengo que afirmar es la omnipotencia divina. Cómo Dios es totalmente poderoso, cómo Dios puede hacer todo. Para que desde esa omnipotencia yo explique cómo, porque Dios puede, entonces va a ser ese acto creador. Vamos acá con esto. La naturaleza divina de Dios, su principio de acción. ¿Cómo es que Dios se nos va a mostrar? Vamos a hacer ahí esta reflexión. Dios, nosotros decimos, es una potencia activa, potencia, algo que puede. De ahí la potencia, lo que puedo hacer. Y es una potencia activa que está en acción. Pero además aquí nosotros decimos que es omni, que puede todo. Omni es todo, todo poder, todopoderoso. Y así entonces produce efectos. Démonos cuenta que nosotros vamos a reconocer la causa de algo por sus efectos. Si en algún momento a lo lejos, por alguna de sus ventanas, ven humo, ese es el efecto del fuego. Entonces yo, porque desde aquí estoy viendo en mi ventana y ya está saliendo humo, digo, caray, algo se está quemando. Por esos efectos conozco yo las causas. No sé qué se está quemando, no sé dónde es el incendio, pero sé que algo se está quemando. Entonces voy a conocer a Dios a partir de lo que Él crea. Esto me da pie a pensar en esta posibilidad que tiene Dios. Ese es el creador. Hablar que es el omnipotente, el todopoderoso, es hablar de que no tiene límite alguno. Es totalmente infinito, no hay ninguna limitación de parte suya. En las criaturas, las operaciones producen el efecto en sí mismas, lo cual produce un efecto en sí misma, le añaden, es decir, le añaden algo a su ser.
o producen efectos sobre los demás. Vamos con un ejemplo. Nuestro pensamiento le añade algo a nuestra mente. Por esto que estoy conociendo, entonces ahora ya conozco más, estoy aprendiendo algo más, me estoy mejorando, me estoy perfeccionando. En Dios no es así. Esos actos que Dios realiza no le añaden absolutamente nada, porque si no estaríamos diciendo que Dios está incompleto y entonces Dios no sería perfecto. Esto no puede afirmarse así de Dios. Dios puede todo, pero no es algo que cuando pueda hacer las cosas lo van a enriquecer, lo van a completar. Claro que no. Sus propios actos son su mismo ser. No le añade absolutamente nada. Dios por eso es el Todopoderoso, el Omnipotente. Dios lo puede todo. Así entonces, la naturaleza de Dios es esta. Él es un principio, es principio sin principio. Ahora fíjense acá. Santo Tomás dice, Dios puede todo lo que es posible. Ojo aquí con esta afirmación, lo que es posible. Entonces uno tiene que preguntarse, caray, ¿hay cosas que son imposibles? ¿Hay cosas que Dios no podrá? Vamos a ver, ¿no? El hombre puede hacer todo aquello de lo que es capaz. Entonces, yo como hombre puedo ser capaz, pienso, de escribir. Y entonces lo puedo hacer. Pero yo no puedo ser capaz de volar. Yo no puedo decir, es que voy a volar, voy a poner unas alas o me voy a aventar del techo, voy a volar. Claro que no. Entonces hay cosas que yo no puedo hacer. Acá, a la hora de hablar de Dios, decimos Dios, y reitero esta frase, ¿no? Dios puede todo lo que es posible. Entonces, ¿qué? ¿Hay algo que no puede? ¿Hay algo que no pueda Dios? Pregúntense eso. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está la respuesta. Dios no puede hacer el mal y lo subrayamos, ¿no? No puede hacer el mal, porque eso ya es contradictorio a su ser. Entonces, esta partecita nosotros la debemos de comprender totalmente. Dios no puede hacer el mal. Oiga, padre, pero es todopoderoso, puede todo lo que es posible. Y el mal sería contra su naturaleza, es contra natura. Yo les pongo siempre el ejemplo de luego del arbolito, ¿no? Un árbol de naranjas no va a dar duraznos, un árbol de peras no va a dar mandarinas. El árbol de la bondad, digamos así, Dios, no da frutos malos. No da frutos malos. De Dios no puede salir el maligno, ¿no? Y así entonces, el mal no se puede concebir como un ente. Aquí está este error, esta R no va ahí. El mal no se puede concebir como un ente, sino como la carencia, como la ausencia de ser de un ente. Le falta algo. Padre, está muy oscuro, la oscuridad existe. No, lo que tenemos es la ausencia de luz. Sí, está la luz y cuando la luz no está, por eso quedamos en oscuridad. Eso mismo sucede con Dios. Cuando hablamos de Dios y hablamos de la presencia del mal, no hablamos de que el mal tenga una existencia tal cual. Lo que nosotros estamos hablando es la ausencia de la bondad. Hay un video que pueden ustedes buscar, o quizás se los han enviado porque esos que son luego recurrentes en las redes sociales, donde se habla de Einstein y cómo habla de esto en torno a Dios cuando alguien le cuestiona acerca de la existencia de Dios. Doy un paso más. Así entonces, cuando nos referimos, cuando hablamos de la omnipotencia divina, estamos haciendo mención de su acción inmanente, de lo que sucede dentro de Dios. Y es ahí, recordemos, en lo inmanente, en el adintra, donde están esas procesiones trinitarias. Procede del Hijo, procede del Padre, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Vamos a ver esto aquí que nos corresponde, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que hablar de esta realidad? Voy a hacer aquí cambio de pantalla porque tuve ya un problemita con la que yo quería jugar, porque ahí puedo jugar más a lo que dibujo.
Ya estoy acá con ustedes. Acá no puedo dibujar tanto como me gusta, pero bueno, vamos acá con esta pantallita. Entonces, estamos aquí en este elemento, ¿no? Decíamos nosotros esto de las procesiones. Cuando hablo de la omnipotencia divina, nos referimos a la acción inmanente de Dios, ¿no? Lo que sucede dentro. Esas procesiones ya las veíamos. La generación, el Hijo y expiración del Espíritu Santo. Esto, ojo, pertenece a lo que Dios es y no a lo que hace. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la parte del ser de Dios, sí, la parte del ser de Dios es lo que hay adintra, el ser de Dios, ¿no? Es lo que está dentro de él. Y recordemos que es ahí donde se dan las procesiones de las que hablábamos. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios hace, del quehacer de Dios, estamos hablando de lo adexa, lo que está afuera. Y esto es lo que llamamos las misiones, cuando se sale de Dios. Al hablar de la omnipotencia divina, estamos hablando de lo adintra. Aquí también podemos decir, para entender esos términos, de lo inmanente, de lo que está dentro de él. Y es acá donde se están haciendo esas procesiones trinitarias. Pero eso es lo que le pertenece, lo que le corresponde a Dios. No es lo que hace, es parte de su ser. Si nosotros ahora hablamos acá del efecto de su omnipotencia divina, ya me voy a ubicar ahora sí en la parte externa. Ya me voy a ir con el adextra, con lo que hace hacia afuera. ¿Cuál es ese quehacer que Dios me está manifestando? Y el primer efecto de esto, pues es precisamente la creación. La creación va a ser lo primero que nosotros podemos decir sale de ese quehacer de Dios. Y Dios entonces, ojo, no crea todo lo que puede crear. No es que en la creación Dios haya agotado todo y digamos, ya no se puede crear algo nuevo. Claro que se puede crear algo nuevo, por supuesto. Por eso es Dios, ¿no? Dios ha creado, pero no crea todo lo que puede crear. Es libre de crear siempre cosas nuevas. Dios puede hacer lo que no hace. No se debe quedar claro en eso, porque si dijéramos, no, es que ya todo lo que era posible crear ya fue creado, ya limité a Dios. Y hablo de la omnipotencia divina. Al venir de Dios, eso es aquí lo que a nosotros nos va a interesar en este sentido. Al venir de Dios, toda criatura posee una perfección relativa a su esencia. El ejemplo del arbolito. Si nosotros en el arbolito, ¿verdad? Somos frutos de ese arbolito, entonces tenemos algo de ese árbol. No soy el árbol, pero tengo algo de ese árbol. Aquí nosotros debemos recordar que algo que Dios nos ha dado y que todos tenemos es la bondad. El árbol de la bondad es el árbol de Dios. Somos frutos buenos. Por eso todos somos buenos. Todos somos buenos. Jamás perdamos de vista esto, ¿no? Lo pongo de este lado. Todos somos buenos y lo subrayo, el somos buenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venimos de Dios. Y entonces, si yo digo que venimos de Dios y Él es la bondad suma, la máxima bondad, la suma bondad, ¿sí? De esa bondad suma no puede salir nada malo, nada malo. Del árbol de las manzanas no salen peras, del árbol de las peras no salen mandarinas, no puede venir absolutamente nada malo. Esto nos debe de quedar claro. Padre, entonces, ¿por qué hay cosas malas? Bueno, una cosa es lo que somos y otra cosa es que a veces, subrayo, hacemos cosas malas. Y es acá donde tiene que venir para nosotros esta distinción con la que a veces jugamos. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Puede ser que haga yo cosas malas, sí, sí, cierto, pero eso no me hace malo. Pongo acá otra nota que tiene que iluminarnos en este sentido. La pongo de esta parte porque no está acá viendo, ¿eh? Entonces, lo que hago, ojo con esto, no me define,
¿sí? Lo digo de esta manera, el quehacer no hace el ser. Pongamos un ejemplito acerca de esto. Imagínense ustedes que entonces yo me pongo a ladrar, pero no porque ladre, ya soy perro. Claro que no. Wow, wow. No porque hice eso, ya soy un perro, ¿no? El hacer no define lo que soy. Hice cosas malas, pero eso no me hace malo en mi ser, sigo siendo bueno. Es cierto que tengo que corregir, que tengo que cambiar, que tengo que convertirme, claro, por supuesto. Pero no porque hice esto cambie mi ser. Y eso es fundamental. Cómo a veces nosotros en la vida nos definimos por lo que somos. Mira, vi a esa persona que estaba tomando, es un borracho. Y digo que es borracho, como si eso fuera su ser. ¿Qué pasó? En sentido positivo, y esa persona da clases, es el maestro. No, ese no es su ser. Eso es lo que hace. Él hace clases, él elabora clases para compartir, pero él no es. Él es, tiene nombre, tiene un ser. Él es un humano. Él es Juan. Pero lo que hace no tiene que definir, no tiene que definir ahí esta parte. Y eso es lo que nosotros debemos pues acá de tener en cuenta. Entonces, al hablar de esta partecita de la omnipotencia divina, pues nos vamos a dar cuenta de cómo Dios puede crear y lo que crea es bueno. Bueno, llegamos pues al final de esta clasecita y el tiempecito nos marca y vamos a continuar, si Dios permite, para la próxima lección. Les pido que puedan tener ahí sus dudas para que cuando podamos vernos, podamos resolverlos. Les mando mi bendición. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan hoy y siempre, que así sea.